Hola supervivientes, bienvenidos a la sopa de Rockwell, esta vez con una nueva propuesta. Vamos a estar haciendo este video en formato de video como siempre, pero vamos a encararlo como si fuera un podcast. Así que vamos a estar hablando y lo vamos a bautizar Radio Ark. Por eso estás mirando este loguito arriba que nos está identificando. ¿Y qué vamos a hacer en Radio Ark en la sopa de Rockwell? Vamos a charlar contigo para que tengas las noticias de Ark Survivor Ascended mientras esperamos su lanzamiento. Todo el mundo está como loco con esto del lanzamiento, que si sale, que si no sale, que si tienen 15 días, que si las políticas de Steam, que si el juego está oculto, en fin. No vamos a estar hablando de estos temas, vamos a estar hablando del juego, que es lo que todos estamos esperando. Por eso, bienvenidos a este podcast video de Ark Survivor Evolved en la sopa de Rockwell, que es Radio Ark, que vamos a estar hablando en el programa de hoy. Hoy vamos a estar hablando sobre las criaturas que se nos vienen para Ark Survivor Ascended. Sí, tenemos nuevas criaturas que van a ser un total de 5 criaturas, y podemos sumar a Rhinognata, que va a salir con el mapa de Iceland ya en Ark Survivor Ascended. Así que tendríamos a Rhinognata, tendríamos ya al Dreadnoughtus, que todavía no tenemos dossier, lo estamos esperando. Los chicos de Estudio Wilcar nos habían dicho que ese dossier lo íbamos a tener el Community Crunch pasado, pero nos dijeron que estaban cansados porque habían puesto mucha energía en Jaxtasaurio y no nos dieron Dreadnoughtus. Estábamos esperando ya alguna noticia como cuándo era la fecha de salida de Ark Survivor Ascended, cuándo iba a ser la salida, o al menos los requisitos mínimos para jugar en PC, o una imagen. Todo eso estábamos esperando, pero ni siquiera tuvimos ese día el Dreadnoughtus, así que vamos a tener que estar esperando a los chicos de Estudio Wilcar un rato más. Pero volvamos al génesis y al tema del video. Así que teníamos Rhinognata, que va a salir ahora en Ark Survivor Ascended con el mapa de Iceland. Estamos esperando el dossier de Dreadnoughtus, que todavía no tenemos nada, pero sí tenemos otros dinos que se nos ha mostrado en distintas oportunidades. Tenemos los dossiers, seguramente los estás viendo ahora mientras te estoy hablando. Pero ¿qué otros dinos más tenemos, sopa de Rockwell? Bueno, tenemos el Fazola Suchus para Scorched Earth, para Tierra Quemada. Tenemos el Fazola Suchus, todos dinos que hemos votado nosotros, ustedes, la comunidad de Ark. También tenemos a Gigantoraptor para mi querido mapa Ragnarok, y el G-Link en Aberration. También tenemos a Jaxtasaurus, que este es mi favorito de todos los animales que han salido en votación hasta ahora. Así que podemos estar esperando estos dinos según vayan saliendo los mapitas. Este orden será el que sale en los mapas, que sean Tierra Quemada, Ragnarok, Aberration, Descender. No sé el orden, pero los vamos a estar esperando. Y mientras vamos a estar hablando en este Radio Ark podcast un poco más distendido, ¿verdad? ¿No? Con ese ritmo que le tenemos que imprimir a los videos, porque siempre eso es muy dinámico. Tenés que estar dando siempre información constantemente, porque la retención te quita público y la gente realmente se va. Por eso esto es más bien un podcast y lo vas a notar distinto, y me gustaría que en la caja de los comentarios me dijeran: hey sopa, me gusta este estilo, me gusta que saques de vez en cuando los podcasts martes, miércoles por ahí, y los sábados siempre sí el video informativo con el estilo habitual de la sopa de Rockwell. Así que vamos a estar hablando ahora, superviviente, un poquito en profundidad de estos bichitos, ¿no? Bueno, como saben, el primero que va a salir, que ya lo hemos probado en Ark Survivor Evolved, es el Rhinognata.
que mucha gente ha dicho que ese dino está muy roto, que está muy tocho, tiene muchas cosas que hacer, te puede levantar las cajas fuertes, puede transportarte los rexes y tiene un tameo bastante interesante porque tenés que, en realidad tenés que sacrificar uno de tus dinos y generalmente sale con unos stats medios parecidos a los que tenían el dino. Algo así había entendido, he domesticado algunos para ver cómo es, pero no en profundidad sé bien cómo funciona el Riñongnata en tema de stat, ¿verdad? En temas de stat no sé bien cómo funciona, pero tenés que llevar un dino, tenés que conseguir la feromona de Riñongnata, y si vas a tamear uno tenés que tener cuidado porque tenés que llevar la hembra para que pueda fecundar a tu dino, y tenés que tener una feromona y la tiene que comer el dino que vas a sacrificar. Tampoco podés, cuando tenés el dino ya con la larva de Riñongnata dentro, no podés usar Cryopod porque ahí va a perder toda la gestación y vas a perder el Riñongnata. También sirve esto por si alguna vez la Riñongnata te fecunda algún dino que no era el previsto para hacerlo, y bueno, de esa forma lo podés curar. Así que el primer dino que vamos a tener es Riñongnata, va a salir en The Island. Ya los chicos de estudio Wilcar nos han comunicado que va a existir el tech los primeros días en The Island. No van a haber Cryopods, pero sí tech. Así que bueno, calculo que derrotando a los bosses ya vamos a tener a comenzar a utilizar tech, y vamos a tener también los storage dedicados. Así que es una buena noticia si los estás usando habitualmente. Ahora vamos a hablar un poquito del Fazola Suchus, que va a salir en Tierra Quemada y que dice que es un peligroso habitante de Tierra Quemada. Sus emboscadas y ataques con remolinos de arena los convierten en una amenaza formidable. Tomar a estas criaturas es una tarea desafiante debido a su resistencia a los narcóticos, así que debe ser un torpor medio áspero como tiene el giganotosaurio, que le tenés que dar y dar y dar y dar. Y dice que pero aquellos que logran obtener un poderoso compañero para atravesar las arenas abrasadores. Este dino debe estar recontra tocho para jugar en Tierra Quemada, y calculo que en algún desierto siempre va a funcionar bien. Así que otro dino que estamos esperando con brazos abiertos. Y bueno, vamos a ver qué tal es este dino. Vamos a ver las cosas que hace, cómo farmea, etcétera, etcétera. Y ahora vamos a hablar un poquito del Gigantoraptor en Ragnarok. Tengo que confesar que, como es mi mapa favorito, estaba esperando una criatura mucho más imponente, pero mirándolo es un pájaro casi raptor, ¿verdad? Bastante grande, porque la pata es casi el tamaño de un hombre. Y bueno, vamos a ver qué tal este animalito, que dice que a pesar de su tamaño intimidante es una criatura cariñosa y ferozmente protectora con sus crías. Esta creo que es la que tenías que tamearlo de forma pasiva, me parece, algo de las crías. Si bien domesticar a los adultos parece imposible, domesticar a sus crías puede ser gratificante, ya que crecen para cuidar a las criaturas de tu tribu. Esta viene a ser la nani del mod hecho un dino en Ark. Enseñarles a luchar y ayudar a localizar animales huérfanos. Sí, esto creo que tenés que robarle un dino chico o algo por ahí. No estoy muy interiorizado en esto, pero más o menos es lo que trata este dino, que va a salir en Ragnarok, mi mapa favorito. Y luego tenemos a Xiling. Xiling, que es medio bastante parecido, les tengo que decir, a Gigantoraptor. Es un pájaro también emplumado, pero tiene como membranas en las alas. Y dice que demuestra una agilidad notable aferrándose a las paredes. Es como el Rock Drake, pero pájaro, y deslizándose distancias cortas y evadiendo ataques. Se alimenta de criaturas más pequeñas, lanzándole plumas con púas. Dice que lanza plumas y que el pelaje de este animal se regenera rápidamente. Debe tirar algo así como el Velona. Es una especie de mezcla, ¿no?, entre el dragón de roca, el Velona, y bueno, y ahí hicieron otro dino para Aberration, que a mí me hubiera gustado que en Aberration, esto es personal, hubieran dejado a la gente poder elegir, poder hacer volar la imaginación y jugar un poquito con su imaginación, porque ahí era el mapa perfecto para hacer
una criatura totalmente ficticia. De hecho, en Aberration hay criaturas ficticias, así que bien podrían habernos dejado crear que la comunidad de Ark Survivor Evolved, ahora Ark Survivor Ascended, saben ustedes que los chicos tienen mucha imaginación. Así que bueno, y dice que tenemos luego el Jactasaurus que va a salir en The Center, y que les aseguro que como superviviente que siempre le gustó manejarse en las aguas, en barcos, tengo que reconocer que no soy un buen jugador. O sea, no me gusta tampoco estar en tribus muy grande. Casi la mayoría de las veces he jugado en Small Tribes y he jugado solo. Es un modo de juego que mucha gente dirán que aburrido, pero es un estilo que siempre me gustó. No tener que estar dependiendo de nada, de nadie, no matarle el dino a nadie, etcétera, que siempre se arman esos líos en las tribus. Bueno, entras cuando querés, salís cuando querés, hacés lo que querés. Por eso me gusta a veces jugar solo y en el mar. Y este dino me gusta muchísimo porque se va a poder transformar en un submarino. Creo que, vaya a saber, son como 3 partes creo en la armadura. Creo que al final van a ser 3 partes. Lo habíamos hablado antes en un video. Si querés interiorizarte más te dejo la etiqueta ahí, pero lo habíamos analizado más en profundidad a este dino, y creo que según las partes de la armadura van a ser en niveles de engrama. Creo que puede ser así, no estoy seguro, pero dice: similar al ictiosaurio, muestra una profunda fascinación por los humanos. Domar a esta majestuosa criatura marina resultó ser una experiencia extraordinaria. Algunas tribus incluso han equipado a los Jactasaurus con periscopios, bahías de torpedos y bodegas de carga. Ven que dice como que está en partes, convirtiéndose en fantásticos vehículos acuáticos que recuerdan a una antigua caricatura infantil. A mí me encanta este dino. Aparte el modo de tamearlo, porque lo único que tenés que hacer es llevar ictiosaurios, porque andan en manadas ellos, y empiezan ahí hay que interactuar con él, limpiarlo, etcétera, sacarle algunas cosas, y creo que se va tameando pasivamente, y luego vas a tener este bicho que se ve que está impresionante. Tendremos el famoso Lake TG, ¿se acuerdan la ballena rompebalsas en el primer mapa de Island? Yo creo que sí, y es un dolor de cabeza para la gente que anda en barco. Otra cosa que me pregunto yo cuando veo a Jactasaurus, si va a ser atacado por animales como los megalodones. Ahí sería medio complicado porque tendrías que estar cuidándote siempre de que no te ataquen, o vayas a ver si lo puedes dejar en neutral, y calculo que de esa forma se va a ir defendiendo un poco. Así que mientras esperamos la salida de Ark Survivor Ascended, mientras esperamos que los chicos de Estudio Wildcard publiquen el juego y lo podamos ir a precomprar, nada más que les traigo estos dinos, y me gustaría saber ustedes cuál es su favorito. ¿Qué mapa están esperando realmente con muchas ansias a la salida de Ark Survivor Ascended? ¿Y cuál de estos dinos es el favorito de ustedes? Yo ya les dejé el mío, el Jactasaurus sale para The Center, y el mapa que yo estoy esperando con mucha urgencia y que siempre me gusta jugar es Ragnarok. ¿Cuál es tu mapa favorito y cuál es tu criatura favorita? Seguiremos esperando un poquito acá en la sopa de Rockwell. Tuviste este nuevo formato con una charla un poquito más amena, una charla más como de amigos, y tratando de emular un podcast aquí en esto que vamos a denominar, gente, Radio Ark en la sopa de Rockwell. Si te gustó y si tenemos apoyo sobre esto, vamos a estar intentando lanzar estas charlas así una vez por semana al menos. No sé si los martes o los miércoles, ya veremos cómo vamos haciendo, pero podríamos hacer este estilo de programa un poco más distendido y con más tiempo para poder charlar un poquito más suelto, no con tanto vértigo como hacemos en los videos de los sábados de noticias. Así que, gente, estuviste en la sopa de Rockwell, estuviste en el podcast de Radio Ark. Espero que te haya gustado. Deja qué te parece este formato en la caja de comentarios, junto con tu dino preferido, junto con tu mapa preferido para Ark Survivor Ascended. Y nada, gente, nos vemos en el próximo programa de Radio Ark en la sopa de Rockwell. Nos vemos.